Buenas. Este es un reporte, bueno, es un análisis crítico de un reporte de lectura para la Universidad Metodista. El curso es Neurociencia y Psicología. ¿Okay? La lectura habla sobre la neurociencia, pero hace énfasis primeramente en la parte de la importancia de la historia, ¿verdad? De las lecciones de la historia, incluso en lo que es la ciencia. También habla un poco de historia de los estudios del cerebro, ya como tal. Y pues entre los temas recurrentes que mencionan, hablan como de la relación de lo que es mente y de lo que es cerebro. Lo que es las funciones específicas de las neuronas y de las áreas cerebrales y la naturaleza de la comunicación nerviosa que se da por la sinapsis. También hace menciones sobre el cerebro y la conducta y hace algunos aportes interesantes sobre la teoría celular, o más bien la menciona antes de Robert Hooke, ¿verdad? Que se da en 1665, por cierto. Habla también de la teoría neuronal y bueno, esos serían los temas que toca la lectura. Pues bueno, como es un análisis crítico, yo decidí enfocarme en un punto en específico, y es el tema de la importancia de la historia. Hay una frase que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. No me pregunten de quién es, no lo sé. Pero, y la verdad no me pareció importante investigarlo, pero encierra una verdad que a mí me llama mucho la atención porque, tiene su connotación. Habla de que uno debe conocer lo que ha sucedido para básicamente no cometer los mismos errores. Por eso la palabra condenado a repetirla. Es importante conocer la historia por varias razones, entre esas esta que están proponiendo aquí, para que cuando hay cosas que ya sabemos que no se hacen así o que no vale la pena o que es perjudicial, nosotros mejor pasamos de ello y intentamos otra cosa. O también para entender cuáles son las situaciones o elementos que sí han funcionado, que sí sirven, y a partir de ello mejorarlos, aumentarlo, etc. Claramente, si hay algunas cosas que no han funcionado, uno puede volver a replantear, pero aún así la historia sería el punto de partida para poder hacer ese replanteamiento. En palabras mías, yo diría que esto es lo que ayuda justamente a la evolución. O sea, el ser humano evoluciona, no solamente como especie, digamos, a nivel físico y todo esto, sino que también evoluciona en sociedad. Cuando la sociedad decide taparse los ojos y no mirar hacia atrás, a mi modo de verlo, está involucionando, porque está negando realidades que ya estaban dadas por hechas. De igual manera, yo considero que uno debe siempre replantearse, uno siempre debe dudar, refutar, buscar otras fuentes, etc. Pero sí es cierto que es importante tomar en cuenta esos puntos de partida para poder seguir adelante, en vez de darle la espalda o hacerse de la vista gorda. Este tema de la historia, de la importancia de la historia, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención en los últimos meses,
Porque yo doy clases de pensamiento crítico y para poder comprender el pensamiento crítico y aplicarlo, es importante conocer sobre filosofía, es importante conocer un poco de historia del pensamiento y a veces los alumnos no encuentran el sentido a esto. Para mí esto responde a un fenómeno que se viene dando en esta posmodernidad. Este fenómeno básicamente consiste en devaluar, no sé cómo es la palabra, pero le quitan valor a todo lo que es antiguo, todo lo que es retrógrado, que les fascina llamar las cosas así. Es retrógrado, ya eso está pasado de moda, ya esas teorías arcaicas no funcionan y entonces se han creado nuevas teorías de los intelectuales de TikTok, muy interesante, que sacan sus datos científicos de ahí, básicamente, y rechazando todo lo anterior. Existe una falacia que dice que no todo lo nuevo es correcto, así como también existe otra de la antigüedad, de que no por ser antiguo y ser lo establecido o lo acostumbrado es lo correcto. Entonces no hay que estar ni de un lado ni del otro, o más bien uno no puede defender una idea o un principio solo basándose en el hecho de que es nuevo o en el hecho de que es muy antiguo y siempre se ha hecho así. Entonces es muy interesante porque pasa mucho con las nuevas generaciones que catalogan de malo o de incorrecto lo viejo y son capaces de observar en la persona de un pensamiento conservador esta falencia de decir, bueno, es que siempre se ha hecho así y por tanto tiene que ser así y por tanto es bueno. Son capaces de ver esa falencia, pero no son capaces de ver que ellos están cometiendo el mismo error, pero con lo nuevo. No todo lo nuevo es mejor, no todo lo nuevo es progreso. Otra falencia interesante que yo veo que tienen es, por ejemplo, llamar ciencia moderna a nuevas ideas. Yo invitaría a estas personas a estudiar un poquito sobre las edades y las etapas en la historia, porque la edad moderna fue hace mucho tiempo. De hecho, en el texto se menciona a Robert Hooke, que es de 1600 y resto, y a otro señor que por aquí no lo tengo, pero era de unos años parecidos, menos de 1800, y hablan de ciencia moderna en ese tiempo. Lo que se vive ahora no es la modernidad, es la posmodernidad, para empezar por ahí. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando la gente dice la ciencia moderna, hablando de los últimos hallazgos científicos. O por ejemplo, se validan diciendo estudios científicos demuestran, pero si usted les pregunta cuáles estudios científicos, no lo saben. Probablemente lo vieron en un TikTok, lo vieron en una publicación de Facebook o de Instagram, o en una infografía que encontraron en Google cuya fuente desconocen. Pero mucha pereza buscar quién lo hizo, mucha pereza irse a la fuente, mucha pereza estudiar un poco de historia, y entonces queda más fácil. Creo que hasta debe ser esta una nueva categoría de falacia, o si no es una falacia de autoridad, que con solo que tenga la palabra científicamente, o bueno, la frase científicamente comprobado, ya la gente se traga esa pildorita y se queda ahí, sin investigar si realmente
así es como es. Porque sí, la historia realmente es cansada, es cansado investigar, es cansado leer las teorías. Y más fácil ver un video de 1 minuto de TikTok y decir esa es la verdad, porque ahí decía la ciencia moderna o decía está científicamente comprobado. Uno de los temas en los que yo he notado que se da muchísimo esto es en las, digamos, argumentos para estar a favor del aborto. Es un tema que de hecho en las últimas 2 semanas se ha tocado mucho en mi clase porque pues en pensamiento crítico hacemos debates y todo, y o sea, un tema muy sonado para las nuevas generaciones es esa, pues claramente en muchos países está pues pidiéndose el tal aborto legal, seguro y gratuito. Ok, y me voy a centrar en una de las disque argumentos que a mí me hacen mucha gracia, me han sonado mucho de unos años para acá, no solamente de estas semanas, sino que siempre me han sonado. Y justamente porque acá en esta lectura se habla de la teoría celular. He escuchado decir, por ejemplo, que el embrión no es un ser vivo, no es un, bueno, es interesante porque hablan de ser humano, de bebé, de ser vivo, sujeto de derecho, en fin. Tienden a combinarlo. Una cosa es que yo diga persona. La persona es un constructo social, filosófico, ontológico. No es una definición, digamos, científica. Si yo digo organismo, individuo, ser vivo, ya sí estoy hablando de biología. Si yo digo bebé, por ejemplo, estoy hablando de una de las etapas del desarrollo del ser humano. Y así, ¿verdad? Si yo hablo de sujeto de derechos, ya estoy hablando en la parte legal. Pero me voy a enfocar entonces en esta que dice que no es un ser humano. Y más increíble aún, me parece extraño que en el siglo XXI se diga esto. No es un ser vivo, no tiene vida. Siempre que yo escuchaba esto, y bueno, el mantra de es un cúmulo de células, siempre que yo escuchaba esto, yo decía, qué interesante, siempre que dicen esto, dicen científicamente comprobado, la ciencia moderna, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿será que me perdí de algo? O sea, yo recuerdo lo que estudié en la escuela en ciencias sobre la materia orgánica y la inorgánica. Recuerdo que estudié que los seres vivos tienen la capacidad de crecer, desarrollarse y reproducirse. Un ser inerte no sería capaz de eso, o algo que no tiene vida no sería capaz de eso. Ya por principio sería muy tonto que algo que esté dentro de mí sea capaz de crecer y tener estructuras como los sistemas que conforman a un organismo si no tiene vida, ¿verdad? Y cuando hablan de el cúmulo de células, también yo me preguntaba, bueno, ¿será que se les olvidó los niveles de organización de la célula? ¿Será que se les olvidó la teoría celular? ¿No la vieron en el cole? O no sé, ¿verdad? O pasó algo desde que yo estuve en el colegio y en la escuela a la fecha que yo no me di cuenta. Entonces, bueno, yo entre los estudios que yo tenía no figuraba ninguna ciencia, o por lo menos no una ciencia en ese sentido, porque la educación es una ciencia social. Entonces, cuando ingresé al diplomado en neurociencia, yo dije, bueno, aquí voy a ver
cuál es el cambio que ha habido. Interesantemente, yo me doy cuenta ahí, o más bien corroboro lo que yo ya sabía. ¿Ok? La concepción forma un nuevo organismo que tiene su ADN, que es diferente al del madre y al del padre, porque se forma con los dos gametos, que son células haploides, y que 23 cromosomas y 23 suman 46, hacen un nuevo código genético que es el genoma humano, y de esa célula claramente se hacen varias células, y como los niveles de organización decían, se forman tejidos, órganos, sistemas, y todo esto conforma un organismo. También recuerdo, por ejemplo, el concepto de individuo. Un individuo pertenece a una especie, la especie humana. A mí me llama mucho la atención que hablen de que no es un ser humano. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que es que piensan que en las primeras etapas de vida somos de otra especie, somos perros o gatos, o qué creen que es? Bueno, en fin, estas son preguntas que yo me hago, y pues lo que se refiere a la lectura, es que se hacen de hecho la pregunta que yo como profesora pues me lo planteo. ¿Necesitan nuestros estudiantes aprender sobre la historia? En este caso en específico de la historia de la neurociencia, pero sobre otro tipo de historia, cuando estamos hablando, por ejemplo, en mi caso de pensamiento crítico, se necesita saber sobre la historia del pensamiento. Tuve un problemita técnico y se me cortó el video, así que no sé hasta dónde llegué y no sé qué es lo que voy a tener que repetir, pero pude ver que yo estaba hablando de la parte donde se preguntaban si era importante que nosotros como docentes enseñemos historia. Entonces, bueno, para retomar ahí, estaba hablando, por ejemplo, de la importancia en pensamiento crítico de hablar de las teorías del pensamiento, como la de Descartes, como Hume, como Locke, y por ahí creo que mencioné a los antiguos griegos, ¿verdad? Evidentemente me parece muy importante, y por eso quise rescatar esta parte, ya que es un comentario, un análisis crítico, rescatar esta parte, y pues acá traen como una especie de conclusión a esta idea que dice que es nuestro deber beneficiarnos de las oportunidades presentadas por la historia de la medicina e invertir en la creciente tendencia a la ignorancia y el analfabetismo histórico. Pues también mencionaba que esta tendencia se da mucho pues en gente que se le hace más fácil, por ejemplo, buscar su información en TikTok y no buscar otras fuentes. No es que yo diga que esté malo tener fuentes alternativas para recopilar información o tener conocimiento. A mí personalmente me gusta ver videos de YouTube. Lo que pasa es que uno no puede quedarse con esta idea, casarse con la idea, sin primero verificar, bueno, primero que nada las fuentes, sin verificar qué otra información hay al respecto, volver a los conceptos para ver qué significa cada cosa, a las teorías, a la historia. Y cuando uno está viendo un tema como el que yo estaba mencionando ahorita, por ejemplo el aborto, si yo soy una persona que estoy a favor del aborto, debería de buscar posturas contrarias también para recopilar información, no solo la postura que a mí me gusta, sino las dos, y ojalá también una neutral, para poder contrastar información, sacar mis propias conclusiones, hacer mis análisis y pues también decidir, ¿por qué no?, qué información es relevante y qué no, con cuál estoy de acuerdo y con cuál no. Por ejemplo, en mi caso yo estoy en contra del aborto, pero me parece muy hipócrita la premisa de es que se tienen que salvar las dos vidas.
porque son vidas y la vida se tiene que salvar, ¿no? En mi caso, yo no considero que esto sea honestidad intelectual si a la vez yo vengo y mato un mosquito o me como un salchichón o una planta, porque todas esas son vidas también. Pero para mí la vida del ser humano es la que tiene este valor ontológico que es importante. Entonces hay que saber también uno contrastar la información y decidir qué información es congruente con lo que yo pienso y con lo que yo analizo. Y pues esto sería, evidentemente me centré en la parte de la historia, porque fue la que me pareció más rica para poder analizar y criticar. Y porque si no este video duraría como 3 horas. Adiós.